Bueno, y acá estamos. Nos metemos en la columna que ha traído Juan Fernández Marauda el día de hoy. Darle un poquito de formalidad a esta cosa que en realidad empezó hablando de libros desde el comienzo. Así que siempre estamos hablando de libros. Bueno, vamos a entrar entonces dentro de la columna. Si hoy me notaron un poco más alterado o estresado que otras veces, o incluso más, no sé, está ahí, es porque agosto ha sido un mes de mucho movimiento, de muchas cosas, de tener que cubrir una feria gigantesca en Capital Federal. De hecho, no estuve acá porque estuve allá. No estuve acá en el programa, quiero decir, en agosto por estar allá. Estoy en plena mudanza, salió mi novela, que les agradezco muchísimo haberla cubierto con Sonia. En su momento conocí a Sonia personalmente, que con ella hasta ese momento solamente hemos compartido mensajes y pude compartir una cerveza con ella, así que un placer. Y conocí a este librito, el que voy a leer ahora. Fue una de mis primeras compras en la FED, en los momentos en los que pude escaparme del puesto, de dar una vuelta por ahí. Me fui a buscar esta novela, que paradójicamente no es una novela que no iba a conseguir en otro momento, porque es de una de las editoriales de la casa. De hecho, es de Filosurfer, que es una de las 6 editoriales que componen el colectivo Malicia, junto con Club Gem, con Malicia, con M, con Tercera Persona y Pixel. Me estaba olvidando de la editorial que me publicaba ahora. Perdón, Carlos. Lo dijiste al último para que se quede el de recuerdo igual. Claro, es una táctica de marketing. Gracias, Carlos, entonces. Bueno, entonces, es una novela que podría haber conseguido acá, pero había algo que me llamó la atención inmediatamente cuando vi que la estaban publicando, porque aparte Filosurfer de repente dijo este año, ¿saben qué? 4 libros juntos. Tremendo. Y metió una cosa atrás de otra, libros muy variados, libros súper interesantes, por supuesto siempre vinculados de una forma u otra a lo que hace Filosurfer, que es una pregunta acerca de las artes escénicas, acerca del cuerpo, acerca de la filosofía detrás del cuerpo. Hicieron un par de movimientos y un par de elecciones editoriales que me parecen sorprendentes, y dentro de todas esas cosas rápidamente me llamó la atención que tenían una novela. Y Filosurfer no había publicado novelas hasta ahora, había publicado ensayitos, había publicado algunas cosas que podían rozar la cuestión más narrativa, pero no había publicado novelas. Entonces dije, ¿qué onda la novela de Filosurfer? La novela de Filosurfer es Nunca juntos, aunque al mismo tiempo. Esta novela de acá. Y quizás estoy siendo demasiado ambicioso al definirla como novela, pero me gusta que sea una novela. Es una novela que cuando la terminé de leer le dije a los editores, me gustaría que charlemos un poquito porque la novela me gustó, me dejó una impresión extraña, quiero poder compartirla, y enseguida la pensé para traerla para acá, para la columna. Y ellos me dijeron, buenísimo que la quieras leer porque nosotros no la entendimos. Excelente. Y yo le dije, fantástico, yo tampoco la entendí. Y de hecho, la última línea del libro, y esto no es ningún spoiler, dice, ¿sabes lo que estoy haciendo? No tengo idea. Así que es como que es lo que habita al lector de este libro es la incertidumbre y por supuesto algo que sucede en toda buena performance, y ahí es donde el libro se vincula con el quehacer de Filosurfer. Uno, cuando se para frente a una performance, ya sea de teatro, ya sea de danza o una mezcla de ambas cosas, tiene que en algún momento resignar a esa necesidad de entender absolutamente todo. Y tiene que dejarse experimentar y decir, ok, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué sensaciones me quedan cuando estoy leyendo? Y conscientemente, muchas veces, bloquear esa partecita de la cabeza que dice, no, a ver, para, este personaje estaba acá, ¿cómo puede ser que esté acá? ¿Y este de dónde salió? ¿Y quién está narrando ahora? Si vos podés, durante la lectura, dejar de preguntarte todo el tiempo eso, el libro empieza a fluir de una manera muy física, muy corporal. De hecho, finalmente charlando con Mariana Sáez, que es una de las editoras, junto con Leo Arance, ella me dijo que es un libro que funciona justamente con el catálogo de Filosurfer porque es la manifestación literaria de la manera de pensar el tiempo en la danza y en la performance. Y ahí un poco me voló la cabeza. Yo durante muchos años fui espectador de teatro muy asiduo. En algún momento, a partir de la pandemia para acá, eso se cortó y nunca volví a buscarlo realmente. Pero durante un par de años me enfrenté a las obras más eclécticas habidas por haber, y esa sensación de decir, estar mirando el movimiento, estar mirando la luz, mirando el vestuario, mirando la acción en escena y decir,
renuncié a entender. O sea, el momento en que la cabeza te hace clic y uno dice renuncié a entender y sentí lo que está pasando, es algo que yo pensé que solamente existía dentro del ámbito escénico. Y acá no. Acá es la puesta en efecto de una tesis acerca de cuál es el tiempo en escena. Mariana me decía que durante mucho tiempo se entendió que la danza es un arte fugaz. Sucede en ese momento en el que están en escena y luego se va. Pero luego eso empezó a discutirse de alguna manera. Yo, por supuesto, no tengo las herramientas para traer esa discusión acá, pero esa discusión de otro tipo de tiempo es lo que hace a este libro. Dejando de lado esa muy, vamos a decir, enigmática presentación, vamos a hablar un poquito del autor. Wagner Schwartz es un autor nacido en Río de Janeiro, no en la ciudad, sino en el estado. Perseguido por el bolsonarismo, de hecho tuvo que exiliarse, o sea, le hicieron imposible la vida. No es que lo persiguió hasta el punto de una persecución como la que estamos acostumbrados a pensar acá, pero lo hizo la vida tan difícil en Brasil que tuvo que exiliarse. Y desde el exilio y durante el proceso de ir y venir, porque al principio, antes de efectivamente exiliarse, fue y vino bastante entre Brasil y Francia. En ese movimiento entre estar en un lugar y estar en otro y tener que volver a salir y efectivamente después instalarse siendo un extranjero en ese lugar, es donde surge esta novela. A Wagner Schwartz, como nosotros lo conocemos sin conocerlo, es el performer que estuvo detrás de esa performance de la cual se prendió el hijo de remil puta de Milei en su momento de persecución de cualquier tipo de disidencia, en la que lo trataron de pedófilo básicamente. Es una performance en la que él estaba desnudo y a la escena se acercó un nene y bueno, eso fue totalmente sacado de contexto y perseguido por el bolsonarismo y por supuesto perseguido por Milei acá también. A partir de ese momento, sostener la residencia en Brasil se hizo imposible y es donde se instala allá. Por ahí estoy resumiendo un montón de procesos muy complejos, pero a grandes rasgos es un poco la situación. La novela es una novela escrita a dos voces. En la versión original está escrita en portugués y en francés. En una página está en portugués, en la otra página está el mismo texto escrito en francés. Casi traducido, pero casi al mismo tiempo pensado como una escritura en simultáneo por la persona que está traduciendo. Hay incluso para mí que no hablo, bueno, esta versión está en español en una página y en portugués en la otra. Incluso para mí que no hablo portugués, porque cuando aprobé la capacitación en la facultad robé astronómicamente, de hecho al profesor le dio una CB, no es joda. Una CBciño. Ese vecino. Pero te aprobado, le decía Harry, el tipo estaba ahí. Sí. Para mí dijo que sí, ¿eh? Claro. Entiendo que la espuma de las convulsiones son un sí. Le acercaba la libreta ahí al tipo. Claro, firmó. Bien. No, bueno, chiste negro aparte, mi conocimiento de portugués es nulo, ni siquiera justifica el aprobado de aquella capacitación. Ahí se te pego de Michel Tello, fue todo el portugués que agarré en mi vida. Es igual un idioma muy musical y muy... Yo ahora estuve en Brasil y compré un par de libros, no hablo nada, pero hay algo que sí, entrás. Entrás. No entendés bien. Cuando yo estuve en Brasil también me fijé a algunos autores y hay uno quiere entender y el problema, como con toda Argentina, es que en algún momento uno cree que entiende. Estás leyendo y decís, esto se entiende un poquito y después decís, no. Pero bueno, uno lo escucha igualmente, entonces por ahí va por ese lado. En esta cuestión de leer cada tanto, leer en español por supuesto, pero leer cada tanto la página en portugués, hay cierta sensación de dislocación, de que sí, es una traducción, entiendo que es una traducción, pero al mismo tiempo como si hubiese un movimiento en eso. El cambio de sentido que es necesario y básico en cualquier tipo de traducción también, ¿no? Y aparte, perdón, también juega algo de eso que es tan importante en la traducción, tener a mano. Es extraño encontrar la traducción y se hacen ediciones especiales, ediciones específicas, claro, casi didácticas, pero hacerlo formar parte del texto en sí de la novela es bastante novedoso. Es parte del principio constructivo desde la versión original, en francés y en portugués, y por supuesto retomado acá también, en esta edición de Filo. La trama, podríamos decir que es una historia de fantasmas. Podríamos decir que es una historia de formas distintas de presencia.
El título me parece que es la cosa más pertinente que tiene y es lo más claro que tiene la novela. Nunca juntos, aunque al mismo tiempo. Está la idea de algo que permanece en el tiempo, pero no siempre. Que está cuando está y cuando deja de estar no está, pero uno lo está buscando. Podríamos decir, si queremos resumir la trama lo mínimo posible, que es una chica que es una exiliada, o al menos una extranjera, viviendo en un lugar en el que no necesariamente reciben de la mejor manera los extranjeros, que trabaja en un café, y que trabajando en ese café se entera de que a la dueña de la librería que está ahí cerca la mataron en un robo. Y esa noche, cuando vuelve a su casa, la chica que trabaja en el café, la dueña de la librería está esperándola en la casa. Entonces esa otra mujer nunca se dice que es un fantasma. Nunca necesariamente el tiempo te da a entender que no estamos volviendo hacia otro momento previo en la historia, pero sin embargo esa ambivalencia constante de alguien que está pero que no puede estar y que está por momentos y que de repente no está más, es lo que puebla todo el relato. Al mismo tiempo, el tiempo, valga la redundancia, se fractura. Porque lo que uno podría pensar que es cíclico, que es un mismo instante perpetuado en el tiempo, en esta presencia de alguien que no debería estar ahí, luego te das cuenta de que sí, puede ser eso, pero al mismo tiempo hay una progresión, porque la mina esta que trabaja en la cafetera eventualmente tiene una familia y vos no te das cuenta exactamente de cuándo sucedió. El tiempo se achicó o se comprimió de manera tal en la que las cosas sucedieron y ciertas cosas se sostienen y otras cosas no. La presencia de esta otra mujer parece que por momentos se ha borrado, pero por momentos se vuelve a sostener. Hay diálogos posibles, hay puntos de vista acerca de lo que sucede. Hay una decisión que es fantástica en la edición también, que es que no se va a ver bien en la tapa. Hay un gato. Hay un gato. Hay dos gatos en realidad. Las sombras de los gatos y los gatos en sí. Esta es una foto de Leo Arance que pudieron usar para la tapa, y que hay algo que de la forma de estar de los personajes de esta novela que es como la de los gatos, que están y no están al mismo tiempo, que están y cuando están se sienten y que de repente no están y no sabes cuándo se fueron. Eso es como el alma del relato, es tratar de encontrar ese momento en el que se convive con esa presencia antes de que se borre. De hecho, cuando le mandaron al autor, esto es un chisme en el medio, pero a mí me encantó escucharlo. Cuando le mandaron la tapa, el diseño de tapa al autor, el tipo le dijo: ustedes son los primeros que entendieron completamente el libro. Y por supuesto, como ya me lo dijeron después Mariana y Leo a mí, fue como, nosotros no entendimos nada, pero qué bien que lo de los gatos, o sea, como que engancharon con esa idea detrás. Hay una referencia a otro tipo de literatura o a otro libro que no tiene nada que ver y que al mismo tiempo en mi lectura resuena y vuelve una y otra vez. Cada vez que pienso en este libro, pienso en ese otro, que es una de mis lecturas favoritas de Saramago. El año de la muerte de Ricardo Reis. ¿Lo conocen? Yo no lo leí. Sí, de nombre. Mucho prejuicio le llega a uno con Saramago a veces, ¿no? Bueno, pero es como con todos los autores. Uno tiene que tener un momento Saramago, claro, como tiene su momento Cortázar, como tiene su momento lo que sea. Yo Rayuela no lo leí por el mismo prejuicio, claro, hacia Cortázar. Saramago tiene un par de obras muy brillantes igualmente. El año de la muerte de Ricardo Reis lo que hace es tomar la figura de Ricardo Reis, que fue, se lo comentamos a todos los que por ahí no lo sepan, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Es decir, de esas personalidades que él creó, construyó desde el estilo y desde la voz y desde todo lo que la compone, o sea que no existía y sin embargo existía, para hacer poesía. Ricardo Reis puntualmente era un autor en la escritura que se inventó Pessoa era un autor brasileño que escribía odas. Fernando Pessoa era portugués, entonces como que ya se estaba distanciando de un continente al otro. La novela de Saramago, El año de la muerte de Ricardo Reis, comienza cuando Fernando Pessoa muere. Y Ricardo Reis aparece en el lecho de muerte de Pessoa y le dice: ¿qué va a pasar conmigo? Y hay otros heterónimos que están ahí dando vueltas y dice: y bueno, eventualmente te vas a ir. No va a ser ahora se está muriendo una parte, alguien que es el que los creó, pero vos ya tenés una especie de vida propia. Disfrutala mientras puedas. Entonces el libro es el año que le queda a Ricardo Reis antes de desvanecerse como lo que es, una persona que nunca existió. Esa forma de estar, que no debería ser posible,
de sostenerse en el tiempo y de sostenerse incluso en los vínculos con otros, es lo que yo encuentro en Nunca Juntos aunque al mismo tiempo. La posibilidad de que algo que debería ser imposible, que se perpetúe. Que la persona que está más sola, porque está alejada de su pueblo, que está en otro lugar, encuentre en alguien que no debería estar la única compañía posible. Es muy tangible. O sea, es un libro que a mí me dio la sensación de estar leyéndolo al sol. Con esa sensación en la piel de que hay algo que te toca. Y que quizás también es lo que me hace pensar en lo fantasmal cuando pienso en este libro. Es difícil querer vender un libro que no tiene nada de común con cualquier historia de fantasmas tradicional o que no tiene nada de común con cualquier novela tradicional. Y sin embargo es una experiencia que la estoy haciendo mierda queriendo explicarla. Lo mejor que les puedo hacer es hacer lo que hago en esta columna, que es recomendársela. Fíjense, por ahí no se les gusta. Sí, me gusta esto de la experiencia física con el libro. Que a veces a uno le gana el análisis o el ver, bueno, desarmar el texto para pensar qué está haciendo el autor, qué herramienta está utilizando y eso. Y hay estas clases de texto que es, bueno, la experiencia sí estética del libro, pero también la experiencia física y esta idea del texto atravesándote, interviniendo tu cuerpo. Digo, a mí me acuerdo que me pasó un poco en una primera lectura de Pedro Páramo. Uh-huh. Eso de, no estoy entendiendo qué pasa acá, pero estoy acá. Bueno, y me voy a quedar porque necesito... Sí, y linkea incluso en esto de los fantasmas. No, y claro, en esta cuestión del tiempo incluso, uh-huh. y de la noción de aquello que no debería estar, pero está. O de lo que no existe, en ese proceso de que no estás entendiendo la primera vez que lo lees, tranquilamente podría no existir o existir, pero la presencia está, eso es ineludible. Claro, tal cual. Sí, yo me quedaba con esto de qué es entender un libro, digamos, este juego que se da de que los editores dicen, mirá, nosotros no lo entendimos, uh-huh. Digo, desde así la decisión de publicarlo a pesar de eso, y a su vez el propio autor diciendo, son los primeros que entienden por dónde va, digamos. Entonces, digo, es esa. ¿Qué quiere decir entender un libro? Porque evidentemente ellos lo entendieron, pues por algo decidieron publicarlo y por algo también el autor en ese gesto de qué imagen usar. El tema es que tal vez lo que entendieron es eso, ¿no? Bueno, se trata de esto, no algo traducible tal vez, algo sí vivible o sentible. Digamos. Sí, yo creo que va por ese lado. Yo creo que la lectura y la sensibilidad de ambos editores está puesta en este lugar de este libro se siente. Hay algo de este libro que se siente y vamos a tratar de que quienes lo tomen lo sientan también. Y creo que todas las decisiones estéticas que tiene el libro apuntan a eso, a que sea un libro que se sienta. No es menor en el medio tampoco el laburo de diseño de Romy Morbelli, que también le rompe en lo que hace. Pero bueno, es un laburo de mucho tiempo, de traducciones, de muchas personas involucradas y de muchas personas que se encontraron en algún momento con esta novela y dijeron, acá hay algo, vamos a ver de qué manera podemos hacer que esta novela se sienta un poco más. Y yo estoy parado en el mismo lugar, o sea, como alguien que con la novela ya lanzada al mundo y que alguien se encontró con esta novela, yo estoy totalmente invertido en la idea de que tiene que llegar a las personas que la puedan leer. Tiene que llegar a quienes estén interesados en esta historia sutil, medio volátil, fragmentada, fantasmagórica, sensible, pero también para quienes quieran ver, bueno, a quienes les interese la danza y digan, ok, me cansé de leer ensayos. Me cansé de leer ensayos acerca del cuerpo y el tiempo y la escena y el movimiento. Cómo se pone en juego todo ese conocimiento que Wagner Schwartz claramente tiene en otra cosa. Es una traducción increíble. Tomar ese conocimiento y hacer una novela. Bien, yo vuelvo a algo que se me ocurrió recién, esto de que hablamos de la decisión de tener la traducción en francés en el caso original y en argentino. También hay algo de este exilio o escape y de la ola de difamación, que creo que también es plantarse y decir, no tendría sentido quizá que solo traducirlo, sino que el idioma original tiene que estar acá. Casi una cuestión política, casi una decisión de decir, bueno, yo esto lo tendría que, y me hubiera gustado escribirlo en Brasil, que es mi ciudad. Puede ser. Ya ahí es donde uno se pierde en los entramados de lo interno, digamos, ¿no? Cosas que
que también tiene ese componente fantasmagórico en la medida en la que son cosas imposibles de saber con toda certeza. Pero bueno, hay una cosa más en la cuestión del diseño que me encantaría señalar, que tiene que ver con, bueno, cómo funciona la presencia. No sé si se va a ver bien, pero las páginas en las que está en español tienen una presencia mucho más marcada, la letra más cerrada, más negra, Sí, y las páginas más grisácea. sí, se desdibuja. La tinta misma empieza a moverse un poco más y deja de estar con la misma presencia en la página. Nada, son esos detalles que hacen que de vuelta el texto se experimente, más que se entienda en el sentido más clásico, digamos. Creo que es un texto en el que uno está perfecto que uno salga diciendo no entendí nada, porque es lo que te va a hacer volver a entrar y quizás salir diciendo sigo sin entender, pero sentí otra cosa. Bien, perfecto. Decir también que, bueno, sigan a la página al Instagram de Filosurfer, que lo están sorteando, junto a, vos mencionaste también lo performático y el teatro y el baile, junto a 2 ensayos de Úrsula K. Le Guin, Perros, Gatos y Bailarinas y Sobre los Pies. Se está sorteando por ahí. Sorteando no, perdón, cualquiera. Yo ya estaba yendo. No se sortea, pero es un combo que está a 32.000 pesos. Bueno, 3 pero libros. alcanza para otra cosa más en el medio. Desde Malicia, perdón el autobombo del medio, muchachos. Estamos haciendo la venta de una rifa excepcional en la que va a haber premios de todas las editoriales de la casa, y el premio que pone cada editorial es un libro a elección del catálogo. Entonces, una rifa te da la posibilidad de llevarte cualquier libro del catálogo de Filosurfer. Perfecto. Y de Filosurfer, bueno, y como les digo, recién acaban de sacar, junto con sacaron el libro de aniversario de 10 años de Danza Afuera, justamente para pensar esa ya institución de la danza en La Plata. También sacaron el libro de Cartas de Hijos del Exilio, Sapos de Otro Pozo, y... me está faltando uno más. Bueno, y el libro, la locura del libro acerca del cuerpo y los elementos que hicieron los chicos de Filosurfer junto con FA Taller, que es un libro sobre la relación entre el cuerpo y los 4 elementos. Y es un libro que desde su hechura lo puedes abrir desde cualquier página. De cualquier página no. O sea, lo puedes abrir y empezar por cualquiera de los elementos porque se va fragmentando en sí mismo. Entonces ningún elemento tiene prioridad sobre ninguno de los otros. La cabeza que hay que tener para pensar ciertas cosas a mí me sorprende, pero bueno, Falu es así. Así que, nada, las decisiones que viene tomando la editorial a mí me encantan y son de todo tipo. Desde cómo hacer un libro hasta qué publicar y a quiénes convocar para trabajar con ello. Excelente. Eso, la rifa, y recordad que si forman parte de la comunidad Trinchera, en Por Malicia supuesto. tienen un 20% de descuento. Con todas las editoriales de la